Hola, ¿qué tal? Les habla Daiver Quintana Durán y el día de hoy vamos a hablarles sobre la conciliación en materia de derecho civil en Colombia. Nuestro grupo de exposición está conformado por Andrea Maestre, Danelis Gamero, Kelly Fernanda Salgado, Omar Hernández, Jaime Andrés Becerra y este servidor quien les habla. Nuestras intervenciones se realizarán de la siguiente manera. Andrea Maestre en primer lugar les hablará sobre el concepto básico de la conciliación en materia civil y sus elementos. Seguido de ella, en segundo lugar, Danelis Gamero les estará hablando sobre asuntos conciliables y no conciliables y el requisito de procedibilidad. En tercer lugar, Kelly Fernanda Salgado les estará hablando del marco constitucional y jurídico en temas de normas constitucionales y leyes. Seguido de ella, en cuarto lugar, estaré haciendo una pequeña intervención sobre la jurisprudencia con relación a la conciliación en materia civil aquí en Colombia. Seguido de mí estará Omar Hernández hablándoles sobre la doctrina de dicho tema. Y finalizando estará haciendo su intervención Jaime Andrés Becerra y estará haciendo una comparación de la conciliación en materia civil a nivel internacional, diferencias y similitudes de Colombia con relación a otros países en conciliación de materia civil. Empecemos. Buenos días, mi nombre es Andrea Maestre y como lo dijo mi compañero Daiver, le vamos a hablar sobre la conciliación en materia civil. En esta conciliación, dos o más personas con la intervención de un tercero resuelven un conflicto de manera autónoma con contenido económico o patrimonial referido a las obligaciones y deberes que se originan en la privacidad de la voluntad de las partes, como por ejemplo las relaciones patrimoniales, las obligaciones, los contratos no mercantiles y en general todo lo que tenga que ver con lo patrimonial. La Ley 640 de 2001, artículo 27, nos dice que la conciliación extrajudicial que le competen a los jueces puede ser adelantada en centros de conciliación, en delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, en agentes del Ministerio en materia civil, en notarios y a falta de uno de estos puede ser resuelta por los personeros, los jueces civiles y los promiscuos municipales. Bueno, por último, les voy a hablar sobre los tres elementos de la conciliación en materia civil que vendrían siendo el objetivo, subjetivo y metodológico. El objetivo es el que se encarga de resolver el conflicto. Este conflicto debe tener un contenido económico y patrimonial, no puede tener un contenido sucesor, ni familiar, ni mercantil. El elemento subjetivo es la intervención de las partes, pueden ser físicas o naturales, y al momento de ser incapaces deben ser representadas. El metodológico es el trámite o proceso que subsiste en el conflicto, que subsiste en el trámite conciliatorio y es completamente de carácter legal. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañera Danelis Gamero. Quédate en casa. Gracias, Andrea. Continuando con nuestro tema, les voy a hablar sobre los asuntos conciliables y no conciliables. En materia civil, en materia de conciliación en derecho civil son conciliables, transigibles, es decir, que se pueden admitir, o desistibles, que se pueden renunciar, los asuntos que en principio son competencias de los jueces solamente civiles y que cumplen los requisitos que según la ley institucional del Ministerio del Interior y de Justicia son los siguientes. Asuntos conciliables. ¿Cuáles son esos asuntos? Que se trate de un conflicto de naturaleza patrimonial, es decir, que tenga un contenido económico para alguna de las partes, o extrapatrimonial, que se ha originado por alguna de las fuentes de las obligaciones civiles o mercantiles, como la ley, un negocio jurídico, el acto jurídico, un daño, etc. Otro asunto es que la controversia sea susceptible de transacción, es decir, que verse sobre asuntos y derechos sobre los cuales las partes tengan poder de disposición, es decir, que estén dispuestas a
a conciliar, a transarse sobre alguna de las obligaciones que tenga pendiente alguna de las partes. Otro asunto es que no exista expresa provisión legal de transar o conciliar en el tema considerado, es decir, que estén todos de acuerdo y que la ley lo permita. Aplicado a estos conceptos, la conciliación extrajudicial en derecho civil, también existen unos derechos no conciliables. ¿Cuáles son? Son los relativos al estado civil, ya que los derechos y estado del que él se derivan son irrenunciables, son imprescriptibles, son inconciliables, son intransigibles e indisponibles, como lo son la edad, la nacionalidad. De los asuntos no conciliables es el de los derechos patrimoniales personalísimos, como lo son el derecho al nombre, el derecho concedido por escritura pública debidamente registrada para usar y gozar de cierto tiempo, una parte limitada de una casa, de una habitación, con él y su familia. También otro asunto no conciliable son los derechos morales de la propiedad intelectual. Ahora seguimos con los requisitos de procedibilidad. En asuntos civiles, quien tenga un conflicto y desee encontrarle una solución, la ley colombiana le permite acudir a la conciliación. Se trata de una actuación que queda al arbitrio de cada cual. Sin embargo, en algunos asuntos de carácter civil que sean conciliables, se le ha quitado el carácter de optativa si se quiere acudir a la jurisdicción civil. Si así no se cumple, el juez debe rechazar la demanda. Es lo que se conoce como requisitos de procedibilidad. Ahora, los requisitos de procedibilidad en asuntos civiles, así ha establecido el legislador que la conciliación en derecho civil deberá intentarse en los procesos declarativos que deban tramitarse a través de procedimientos ordinarios o abreviados, exceptuando los procesos de expropiación, divisorios y de pertenencia. En otras palabras, lo que queremos decir que la conciliación en civil, conforme a los artículos 396 y 408 del Código de Procedimiento Civil, es obligatoria para los siguientes procesos. Para los procesos ordinarios declarativos de mayor o menor cuantía, para las servidumbres, para la posesión, en la rendición de cuentas, en los pagos por consignación, en la impugnación de actos de asamblea o junta de socios. Esos son los procesos en los cuales se debe realizar los requisitos de procedibilidad. Ahora bien, existen unos asuntos civiles en los que la conciliación no es requisito de procedibilidad. Esos procesos son los siguientes: en la restitución de inmueble arrendado, en los procesos de pertenencia, en los procesos de expropiación, los procesos divisorios, los procesos ejecutivos, los procesos en los cuales se pretenda solicitar medidas cautelares, en los procesos donde se desconoce el domicilio del demandado y en general en los procesos donde una de las partes no se encuentre plenamente determinada. Muchas gracias y por favor, quédate en casa. Bueno, con respecto al marco constitucional y jurídico, el marco normativo está compuesto por lo que son las leyes, las normas constitucionales, las jurisprudencias y los conceptos. Estos normalmente son desarrollados de manera general en lo que es la conciliación, pero también son aplicables en lo que es la conciliación en el derecho civil. Los fundamentos constitucionales, el sustento constitucional de la conciliación se encuentra en el artículo 116, el inciso cuarto, en el cual nos establece que los particulares también pueden administrar justicia de manera transicional. En los fundamentos legales, las leyes más importantes que desarrollan la conciliación como medio alternativo a la solución de conflictos son las siguientes leyes: la 270 del 96, los artículos 8 y el artículo 13, la ley 23 del 91, la 446 del 98 y por último la ley
640 del 2001. Aclaro que estas son como las principales que escogimos, y entre estas escogí la 446, la ley 446 del 98, en el cual nos define en el artículo 64 la conciliación civil como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, resaltando el papel del conciliador como un tercero neutral y calificado. Al igual que subraya que la solución del conflicto nace de la gestión que realicen las mismas partes. En los fundamentos jurisprudenciales y en los conceptos, la línea institucional del Ministerio de Interior y de Justicia entre la jurisprudencia y los conceptos más relevantes frente a la conciliación encontramos los siguientes: la sentencia 893 del 2001, los conceptos 4416 del 2003, la del 26 de mayo del 2003, la 12919 del 2004, la 12706 y la 19657 del 6 de diciembre del 2006. En este caso tomé como referencia la sentencia 893 del 2001, en el cual nos indica que la conciliación civil es la facultad esencial, ocasional o transitoria, y además es de carácter voluntario o espontáneo, y por tanto el tenor de las normas superior en sí son las partes quienes habilitan al particular para que les ayude a resolver las controversias. Con respecto al conciliador en materia civil, en los asuntos civiles, la ley lo determina de manera taxativa, y unos son los conciliadores funcionarios y otros son los conciliadores de los centros de conciliación, los cuales son los siguientes: los abogados que tengan su tarjeta profesional vigente en el registro nacional, capacitados en una entidad avalada por el Ministerio de Interior y Justicia e inscritos en un centro de conciliación; los estudiantes de Derecho que se encuentran inscritos en el centro de conciliación de su facultad de Derecho y los cuales estén capacitados en conciliación y en las MATS. ¿Qué son las MATS? Son los métodos alternativos de solución del conflicto. Los judicantes que se encuentran inscritos en el centro de conciliación de su facultad de Derecho y que también se encuentren capacitados en conciliación y en las MATS. Los notarios, los delegados regionales seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público que son los procuradores judiciales delegados ante la jurisdicción civil. Y a falta de los anteriores, en su respectivo municipio, actuarán como conciliadores civiles los personeros municipales, los jueces y jueces civiles o promiscuos municipales, que se denominan también subsidiarios o residuales. Bueno, como les había comentado anteriormente, mi tema a exponer es la jurisprudencia en la conciliación en materia de derecho civil. Pero antes que nada quería hacer una pequeña precisión y recordarles qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones emitidas por los órganos judiciales de un país. ¿Con qué fin se hacen? Con el fin de resolver problemas jurídicos vacíos en la norma y así tratar de darle fin a dicho problema jurídico. También es preciso recordar que la jurisprudencia es una de las fuentes directas del derecho en Colombia. Cuando hablamos de la conciliación en materia de derecho civil, hablamos de varios procesos que podemos encajar en la materia civil. Pues tenemos procesos de conciliación en contratos, arrendamientos, servicios públicos, deudas, entre otros. Pero cuando queremos hablar de jurisprudencia podemos encontrar un primer ejemplo en la ley 640-201 en el artículo 27. Pues
ahí nos habla de la conciliación extrajudicial en materia civil y nos dice quiénes pueden hacer este proceso de conciliación, quiénes están aptos para realizarlo. Como primera medida, pues nos dice que están aptos los centros de conciliación, al cual pues orgullosamente tenemos uno en nuestra universidad. Están los entes de conciliación privados, caso Cámara de Comercio, entre otros. Y también nos dice que la Defensoría del Pueblo puede hacer, las notarías también lo pueden hacer, y los agentes del Ministerio Público en materia civil. A falta de estos centros o los anteriormente mencionados en los municipios, pues ya lo tendrían que hacer los personeros de dicho municipio o los jueces civiles o promiscuos municipales. El primer ejemplo de jurisprudencia en esa norma nos los da la ley, pues en este mismo artículo hay una nota en el que declara exequible este artículo en la sentencia 222 del 2013. ¿Qué quiere decir exequible? Que todos estos centros de conciliación y todo lo que anteriormente les mencioné están aptos y van acorde con la Constitución Política de Colombia, que es la Carta Magna. Así como nosotros en la universidad pues estamos facultados por el Tribunal Superior y el Ministerio de Justicia, pues la Corte también confirma esta versión. También quería decirles pues la conciliación obviamente es el proceso por excelencia en la solución de conflictos y da mérito ejecutivo y da trámite a cosa juzgada. La conciliación la tenemos para descongestionar los procesos de la rama judicial. Ese es el primer punto o el primer proceso donde las personas deben llegar antes de iniciar un proceso jurídico. También, aparte de eso, tenemos otro ejemplo y es una sentencia en la cual, o una ley, la cual es la ley 1448 del 2011, donde la Corte Constitucional dicta una disposición en la cual se declara inadmisible los casos de restitución de tierras en los centros de conciliación en materia civil, sean judicial o extrajudicial. No se pueden manejar definitivamente los casos de restitución de tierras en nuestros centros de conciliación. Ya se maneja a pesar de que sean civil, se manejan ya directamente por los juzgados a los que dé lugar. También podemos dar otro ejemplo, y es el último, en el cual la Presidencia de la República ha decretado un decreto, valga la redundancia, en el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del estado de emergencia social, económica y ecológica. Ese tema va a ser en los próximos días el pan de cada día de todos los centros de conciliación, pues ya se generan conflictos entre arrendatarios y propietarios de inmuebles. También podemos dar otro ejemplo, y es el decreto legislativo número 579 del 15 de abril del 2020, el cual dice: por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal, contratos de arrendamiento, en el marco de estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿Por qué traigo a colación este tema a la jurisprudencia en temas de conciliación? Porque este va a ser el pan de cada día en los próximos tiempos, debido a este estado de emergencia. Pues ya hay conflictos entre propietarios y arrendatarios. En el tema de los cánones de arrendamiento, pues lo que busca este decreto es congelar por lo menos los intereses y que en este lapso de tiempo desde el cual se decretó hasta junio que va este decreto no se suban
ni se modifican, no se suman los intereses pactados, ni se modifiquen los precios del arrendamiento. Tampoco que en este estado o en este lapso de tiempo se desalojen. Algo parecido pasa también con la propiedad horizontal y es con las cuotas de administración, el tema de no alzas de intereses y del rubro de imprevistos le da viabilidad a los administradores para solventar algunas necesidades que tengan los conjuntos de propiedad horizontal. Entonces, esos 3 ejemplos son los que quería traer a colación en temas de materia civil y son los que vamos a estar manejando más adelante cuando estemos en nuestros centros de conciliación. En sí, la jurisprudencia es el que confirma o modifica cualquier norma, depende la situación, y como en el último ejemplo vemos que hay un estado de emergencia, por lo tanto se tienen que modificar muchas cosas en todas las normas establecidas anteriormente. Muchas gracias y no olvides, quédate en casa. El método para la conciliación en civil. A partir de las finalidades y de las estrategias que trae consigo cada uno de los métodos que vamos a desarrollar en esta sesión, es importante lograr identificar cuál de estos métodos o modelos es de mayor aplicabilidad para el proceso conciliatorio en civil. Por supuesto que no es una tarea fácil y que va a traer consigo una serie de dificultades o una serie de obstáculos, los cuales van a ser superados solo y únicamente en la medida en que desarrollemos un análisis minucioso, objetivo y bien estructurado de aspectos tales como lo son la naturaleza del conflicto, como lo es las relaciones interpersonales que usualmente traen las partes, como la situación jurídica que perciben las partes y por último y no menos importante sobre la valoración, sea mayor o menor, en el aspecto económico del conflicto. Por su parte, el doctrinante Julio Romero Galvez desarrolló en su obra llamada Tratado de Gestión de Conflictos los modelos o los métodos que viene aportando la academia y los centros de conciliación para lograr una consecución de un acuerdo mucho más eficaz y mucho más justo. En su obra desarrolló tres métodos principales. El primero es el llamado método tradicional lineal de Harvard. El segundo es el llamado método transformativo de Bush. El tercero es el llamado método circular narrativo de Saracov. Empecemos por explicar el primer método. El primer método tiene como objetivo la consecución de un acuerdo, pero dicha consecución de un acuerdo debe ir precedida de una comunicación en sentido lineal. ¿Qué quiso decir el autor con esto? El autor lo que quiso decir es que las partes que se encuentran con la intención, con el ánimo de la solución de un conflicto y que se consideran en un pie de igualdad deben ir en un acompañamiento de un tercero, pero este tercero debe tener unas características que son la imparcialidad y la neutralidad, y como bien lo sabemos, ese tercero es llamado conciliador. Este conciliador debe brindarles y fomentar las herramientas primordiales o las herramientas necesarias para la consecución de este acuerdo. Aparte de esto, este método también se preocupa por mejorar o mantener las relaciones interpersonales de las partes. El segundo método, que es el método transformativo de Bush, al contrario del anteriormente mencionado, no se enfoca, su objetivo principal no es la consecución de un acuerdo. Aquí el objetivo principal, el conciliador se debe enfocar en las relaciones interpersonales de las partes. El conciliador debe identificar y hacer ver a las partes las habilidades que tienen por medio de la revalorización, a fin de que, con el objetivo de que las partes se puedan hacer responsables de sus propias decisiones para luego poder llegar a un acuerdo justo y eficaz. Por último, encontramos el método llamado circular narrativo de Saracov, y tiene como objetivo principal la consecución de un acuerdo, pero dicha consecución debe ir de la mano, debe ir de forma mancomunada con la mejoría de la relación interpersonal de las partes. ¿Cómo así? A diferencia de los dos anteriormente mencionados, el conciliador debe
procurar, debe ir en procura, debe tener como objetivo cambiar esa actitud de contienda, esa actitud de intolerancia, esa actitud de enfrentamiento que traen las partes y convertirlas en ánimo de colaboración, en un ánimo de cooperación, en un ánimo de tolerancia para posteriormente lograr un acuerdo. Así las cosas, como los asuntos que son susceptibles de conciliación en materia civil, se puede decir que están referidos al desconocimiento, que están referidos a la violación, que están referidos a la vulneración de derechos de carácter patrimonial y que las partes se consideran en un pie de igualdad, ya sea por un aspecto de voluntad o de convicción propia, o ya sea porque realmente la ley les confiere esos derechos. Y me refiero a situaciones como lo son las relaciones económicas, las relaciones frente a una propiedad, me refiero a contratos que no son de tipo mercantil. Después de analizar este tipo de aspectos, es correcto concluir y determinar que el método de mayor o mejor aplicación para este tipo de conciliaciones en materia civil es el método tradicional lineal de Harvard, porque como lo había dicho anteriormente, va en procura de un acuerdo integrador, un acuerdo integral, una solución integral, es decir, que se preocupa tanto como por los intereses de las partes como por las necesidades que tienen esas partes. Aparte de esto, este método trae consigo una particularidad, y esa particularidad radica en que el conciliador puede tener la potestad de realizar reuniones de carácter privado con cada una de las partes. ¿Cómo así? Esta reunión de carácter privado se va a presentar de manera excepcional, no de carácter general, siempre y cuando sea necesario para poder sacar el conflicto o el proceso dentro del estancamiento en el cual se encuentra sumergido. Y este estancamiento se puede presentar por la intolerancia entre las partes, por la desconfianza entre las partes, pero aquí es importante hacer una salvedad. Y esa salvedad radica en que el conciliador debe manifestarle a las partes esta opción, esta propuesta, y ninguna de ellas debe manifestar oposición alguna. Por último, es importante aclarar que el método tradicional lineal de Harvard no desnaturaliza el proceso en ningún momento. Por eso se recomienda englobar el proceso conciliatorio en 3 etapas y no en 5 o más. La primera, que es la etapa de iniciación o apertura; la segunda, que es la etapa de negociación; y la tercera, que es la etapa de cierre o clausura. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las diferencias o las comparaciones que encontramos en la conciliación en materia civil en Colombia y la conciliación o mediación, como se le hace llamar en muchos otros países. Para empezar a abordar este tema, lo primero que debemos entender es el término entre conciliación y mediación. Entonces, la conciliación se dice que es aquella que se da cuando un tercero encargado ayuda a proponer soluciones a ambas partes que se encuentran en la disputa de un conflicto, mientras que la mediación es cuando un tercero solo es testigo, mas no ayuda a proponer soluciones en estos conflictos. Entonces, para resumir estos dos términos, conciliación, el tercero encargado propone soluciones, y mediación, el tercero solo es un testigo más de dicha conflicto o de dicha reunión. Empecemos entonces a hablar por los principios de gratuidad. En Colombia no es total o no es obligatorio que sea gratuito estos centros de conciliación. ¿Por qué? Porque, como entendemos, en Colombia hay entidades privadas y entidades públicas. Entonces, por eso vemos que en muchas notarías o en todas las notarías se cobra un valor por este servicio. Lo que es en México y Bolivia
está totalmente prohibido, es decir, ellos no pueden cobrar ningún tipo de remuneración por colaborar o por prestar este servicio de mediación. Los requisitos de procedibilidad, podemos entender entonces que en Colombia la conciliación es en muchos procesos, se necesitan muchos procesos, y en cuanto a materia civil entendemos que el requisito de procedibilidad se puede dar solo en estos procesos, en aquellos que son ordinarios declarativos de mayor o menor cuantía, también en los procesos de servidumbres, en todo proceso de posesión, también en los procesos de entrega de material de la cosa por el traente al adquiriente, también en los procesos de rendición de cuentas, también en los procesos de pago por consignaciones y en los procesos de impugnación de actos, de asambleas o de juntas de socios. En Inglaterra y Brasil, el juez les entrega la iniciativa a las ambas partes para que sean ellos quienes decidan si deciden antes o después del proceso crear algún tipo de mediación para solucionar su conflicto. En Chile, hasta el momento no existe ningún tipo de mediación en asuntos civiles, tampoco en asuntos penales y tampoco en asuntos del medio ambiente. Se está creando o está en proceso de creación hasta el momento una ley que es la que permite de pronto empezar con estos mecanismos alternativos de solución de conflictos en ese país en cuanto a en esos asuntos o en esas materias civiles. En Colombia, el conciliador, o para ser conciliador, yo debo ser primero o estudiante o judicante, o puedo ser también un abogado con tarjeta profesional vigente, también puedo ser conciliador si soy un notario, todo lo que son los delegados de las defensorías del pueblo, y en el caso de que en un municipio no exista o no hayan centros de conciliación, pueden ser encargados los personeros, los jueces civiles o municipales. En Australia, por tanto, para usted poder ser conciliador o ser mediador, como lo hacen llamar en ese país, puede serlo si usted prestó sus servicios como es oficial del Poder Judicial, también los abogados u otras profesiones que tengan conocimiento y experiencia del tema que van a tratar. También lo pueden ser aquellos oficiales de Poder Judicial que se encuentren vigentes o lo que son los jueces. A continuación los voy a dejar con el cuadro o con las diferencias que encontramos para que aquellos que no alcanzaron a tomar apuntes pues puedan tomarlos y plasmarlos en su cuaderno. Bueno, compañeros, espero haya sido de agrado esta exposición y muy útil para todos nosotros. Feliz tarde y recuerda, quédate en casa. Y bueno, estas fueron nuestras intervenciones. Espero haya sido útil y de su agrado esta información. Y no olvides, quédate en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.